poesía. Este programa de fomento literario cuenta con el auspicio de la Academia de Literatura Infantil y Juvenil de Argentina. Hola, bienvenidos a esta nueva edición de Ventana a la Poesía. Y hoy con una invitada muy especial. Ella es María Julia Druil, es una escritora argentina nacida en Villa Maza, licenciada y profesora en letras y traductora pública de francés por la UBA. Ha trabajado en diversos niveles educativos y coordina el taller literario Rizoma desde 1994. Además de dirigir la editorial Tercites, ha publicado poemarios, libros de cuentos, libros infantiles, novelas juveniles, también algunos ensayos y antologías en revistas especializadas. Recibió por esto galardones y premios por su trabajo y fue vicepresidente de la Academia Argentina de Literatura Infantil y Juvenil. Actualmente es profesora en la Diplomatura de Literatura Infantil y Juvenil y enseña español para extranjeros en la Universidad Nacional de San Martín. Bienvenida a esta ventana a la poesía, querida María Julia Druil. Hola, tu invitación y muy contenta de estar acá hablando de poesía, nada menos. Realmente tan necesaria, ¿no? Es nuestra compañera, compañera de la soledad, compañera del juego, ¿no? Bueno, Justamente es esto, eso como... te iba a preguntar, ¿cómo llega Tercites, cómo nace Tercites? Porque imagino que ha habido todo un recorrido, primero por esto que decía cuando te presentaba, tuyo, desde la docencia, desde tu propio camino lector y tus propias investigaciones, hasta llegar a la escritura y a esto de dirigir una editorial. Contanos un poco cómo nace. ¿Cómo no? Sí, claro, digamos, dirigir una editorial tiene que ver un poco con ver la otra cara de la escritura, ¿no? Porque es acompañar a los escritores en el proceso de publicar y sobre todo la primera vez es una experiencia muy importante, ¿no? Porque es una exposición al público que, bueno, uno no sabe el alcance que puede tener y emocionalmente es algo muy fuerte, te habrá pasado, Alma, ¿no? A mí también, por supuesto, y bueno, nació como una idea grupal, así colectiva, un grupo de compañeros de la facultad que, bueno, queríamos publicar y se hacía bastante costoso y queríamos publicar otro tipo de cosas, dedicarnos más a la poesía y a la narrativa. Y bueno, así empezamos reuniéndonos un grupo que yo creo que éramos cerca de 10. Y bueno, como pasa en estos proyectos que se va decantando, algunos quedan, otros no. Bueno, la realidad es que quedamos 6 y de esos 6, por cuestiones de la vida, bueno, uno se fue a vivir al exterior, el otro se casó, otro se fue al sur, bueno, y finalmente quedé sola, pero es una tarea que, digamos, es como que habitualmente era la presentadora, la que tenía más contacto así con los poetas, y, y bueno,
seguía al frente. Al principio estuve un tiempo parada porque bueno, se me hacía difícil estar sola, pero bueno, después me reacomodé y este año cumplimos 20 años. Así que bueno, es ir acompañando también los momentos difíciles del país. eh, bueno, han Eso pasado tantas pensaba, cosas. eso pensaba, sostener un proyecto 20 años con todos los vaivenes, y pensaba también en la palabra esta que define el grupo en sus inicios, rizoma, ¿no? Con toda la filosofía que esto abarca, que esa palabrita Sí, bueno, abarca, ¿no? eso es otra vertiente, ¿no? Que es el tema del taller literario, que empezó mucho antes de la editorial. Yo todavía estaba cursando las últimas materias, pero a la vez yo había dado talleres, trabajaba para algunas editoriales dando talleres y, y bueno, eso me animó a abrir un taller específicamente literario y que empecé haciéndolo acá, en esta que es mi casa. Y bueno, fue muy interesante porque se formó un grupo, ese primer grupo duró muchos años y algunos escritores, bueno, publicaron y fueron muy conocidos. Yo acompañaba todo este trabajo con la docencia, porque, bueno, era mi medio de vida, ¿no? Es muy difícil vivir de la escritura. Si bien escribí desde todo el tiempo, desde muy, muy jovencita y muy chica también, este, me inicié, siempre se acordaba mi abuela, mi mamá, que empecé escribiendo poemas a los próceres. O sea, yo estaba enamorada de la historia argentina y de Belgrano, de San Martín, de Rosas, me gustaban. Y entonces les Eso te iba a dedicaba preguntar, poemas. ¿cómo llegó la poesía a cómo? Porque justamente vos nombraste ahí en la parte de emociones, de sentimiento, todo lo que uno pone cuando escribe, y la poesía está muy presente en tu vida. Es más, Sí, con tus inicios que estás contando que fue desde ahí. sí, Entonces, y te voy a decir algo, mira, que sea este día que me hagas esta entrevista sobre la poesía, tiene para mí una doble emoción, porque hoy es el cumpleaños de mi abuela, Angelita, que era docente, fue también vicerrectora del colegio secundario en un pueblito donde yo nací, en Villa Masa, eh, y y ella fue la que me inició en la poesía, porque ella recitaba muy bien, tenía muchísimos libros de poesía y una memoria asombrosa. eh, y este lugar que tenía la poesía antes, ¿no? Socialmente, ¿no? Porque se recitaba en las reuniones. Ella siempre tenía un poema relacionado con algo que estaba por pasar o algo que había sucedido o poemas clásicos. Así que bueno, en realidad quiero también agradecer eso, ¿no? Que, que en realidad me nutrí de la poesía a partir de mi abuela materna. Y bueno, eso fue muy, muy importante y yo sentí que la poesía me acompaña y espero que me siga acompañando porque es una compañera realmente. esto Yo que vos creo que decís, Majo, de los vínculos, más allá de esta pasión que despertó tu abuela al transmitirte la poesía, pero cómo antes, y que creo que es una práctica que en la actualidad, eh, a favor de las redes inclusive, pero recuperar esto de leer, que justamente te iba a preguntar si tenés algún libro de los tuyos, de tus poemas, por ahí cerca como para que también nos leas. sí, Porque es bueno, importante rescatar. redondeando esto, ¿no? Que eh, la poesía en general, no hablo de la poesía para niños, ¿no? Porque me parece que
la buena poesía le llega también a los niños, ¿no? Yo recuerdo que una vez, y acá la tengo, se me ocurrió leerles a los chiquitos esto, que es de Oliverio Girondo, ¿no? Bueno, que dice así, mi lubidulia, mi golosidad lobe, mi lutaluz, tan tú que me el abisma. Bueno, y sigue, ¿no? Y los chicos me miraban y se empezaron a reír y a decir otras cosas similares, a inventar. Entonces yo digo, qué maravilla, ¿no? El sonido, la sonoridad de la poesía, lo que hace es abrir la fantasía. Hice el experimento porque yo decía, es tan bonito esto, ¿no? Y abre tanto la cabeza. Así que yo creo firmemente en que la poesía eh, es sanadora, ¿no? Bueno, entonces, hablando un poquito Comparto, de esto, comparto con vos y también, ¿sabes qué? Además de sanadora, creo que la infancia es una de las edades del ser humano donde la poesía es como la característica de esa etapa de la vida, claro, porque porque es si uno responderse, ¿no? Responderse preguntas que no tienen para ellos una respuesta ni científica, ni es la respuesta que ellos han encontrado, ¿no? Con su horizonte de palabras y bueno, inventan las razones y es una fantasía increíble, ¿no? La de los chicos. sí, Em, sí, sí. Como y te voy decía a leer, Liliana Bodoc, ¿no? Que hay veces que ¿cómo? salimos, como decía Liliana Bodoc, que hay veces que salimos más al mundo poético que al mundo científico en el día a día. Eh, de Exactamente, esto que vos sí. nos decís, de la fantasía, de los vínculos, de las relaciones, de la imaginación, del resolver conflictos, del mundo cotidiano, eh, todo Sí, se realmente, entrelaza. sí, sí, es sanadora y bueno, y aparte esto, ¿no? Que tiene que ver con también tomarse la vida un poco más como un recreo también, ¿no? Y no tanto como bueno, como esta cosa terrible, porque los conflictos igual están, ¿no? Pero bueno, que si uno aprende a mirar las cosas con una mirada más poética, se hace como más transitable la vida, ¿no? Bueno, vos me pediste que lea, voy a leer estos, son inéditos, estos en realidad sí son específicamente para chicos, se los he leído, les han gustado, pero están inéditos todavía. Bueno, es sobre los Qué bichos. privilegio, qué privilegio tener tus poemas inéditos aquí en Ventana a la Poesía. Bueno, gracias. Voy a leer algunos y tiene que ver con bichos y bichitos y otros tesoros. Bueno, había una vez un bicho disfrazado de elefante. Si otro bicho lo miraba, se desmayaba al instante. En mi patio, una lagartija juega carreras al sapo. El sapo mira una estrella. Hay cosas que no se explican. La lunita se refleja en el agüita del charco. Una araña tejedora la atrapa para besarla. ¿Quién te pintó esos colores? Rosa, amarillo y carmín. Mariposa de mis sueños, verde, celeste y gris. Limoneros, galerones, quédense a vivir aquí. Bueno, en ese orden están los bichos y bichitos, son un montón, pero estaba pensando, como hablamos de la poesía, que me gustaría poder ¿Cuántas leerte, imágenes desencadena la palabra poética, eh? como, Que claro, esto que nos has leído compartiéndolo con los chicos, cuántas imágenes desencadena y de ahí jugar con la palabra.
Sí, y esta cosa, viste, de observar la naturaleza como un desencadenante, porque fíjate que acá yo trabajo con el jardín, ¿no? Bueno, el que no tiene jardín será la plaza, pero esto de aprender a asombrarse, de lo aprender a cotidiano. mirar lo cotidiano, ¿no? Este, y hay algo hay una frase que siempre la tengo a mano, que es de Montaigne, ¿no? Que dice que no se trata de, no sé, la poesía no es, o en realidad lo dice, no sobre la poesía, dice que educar no es, pero lo podríamos llevar a la poesía, ¿no? No se trata de llenar un vacío, sino de encender un fueguito. Tan cierto. Y realmente es eso, ¿no? Porque muchas veces se toma la poesía en el colegio como, bueno, ahora el currículum dice que vamos a trabajar con poesía. No, la poesía tiene que estar a mano todos los días. Eh, Escribimos al principio o cuando nos vamos o recitamos a ver qué nos acordamos. Tiene que estar a mano, ser parte de esto, de la salida, del recreo, ¿no? Esto Me de las parece que esto, metáforas, ¿no? Como nos dice Mabel Zimmerman, de las metáforas en la infancia, de ese lenguaje metafórico que todos manejan. claro, Lo interpreten y cada uno en su vivencia lo interpreta desde un lugar distinto, en base a su experiencia de vida, claro, porque el ¿cierto? mundo es ese para ellos y bueno, y después va creciendo a medida que el horizonte de las palabras se amplía, ¿no? Pero eso es maravilloso. Bueno, y yo quería, ya que me pediste leer algo, es de este libro que se llama Hinojos Salvajes, eh, algo que habla de lo que es para mí la poesía, ¿no? Raíz de las olas, nido de pájaros de agua, rumbo que vaivena al ritmo de la imagen. Poesía, no me dejes hundir en la laguna de las sombras. Desde el hueco suave de tu hombro pensaré el mundo. Serás bisagra que me acerques a lo desconocido. Cavas, cavas hacia lo más hondo, mundos subterráneos. Poesía, déjame cobijar, trepar a la palma de tu mano y remar en tu infinita nave. Bueno, cada uno tiene una definición de poesía, es tan indefinible la poesía, pero bueno, cada uno la puede definir con sus palabras, con sus imágenes, ¿no? Y después Qué que también me belleza. gustaría leerte, que es leerles a la audiencia, ¿no? Que está dirigida a los poetas. Y dice, pescamos los peces del futuro, se oyen los vientos que aún no llegan, y con la caña en el camino esperamos la pleamar. Mañana es la almohada con la huella tibia, hecha palabra recién despierta. Alertas a viacrucis y nirvanas, traducimos esa tristeza de asfalto sordo a los cálidos dialectos del mundo. En vela nos deja la luna llena y ya la luz del día deslumbra las pupilas y como peces del futuro irrumpe la tía Escamas en horizontes ambiguos. ¿Quién será esa tía Escamas, no? Bueno, darnos ese Qué- permiso, ¿no? De inventar personajes, inventar imágenes. Eso es la poesía. ¿Cuánto se trasluce del alma de quien escribe, ¿no? En, Es así, en las palabras elegidas para cada poema, y también los estados de ánimo del momento en el que fue escrito. Por eso tal cual, creo que los poetas somos los juglares de esta era, porque tal cual, cada así es. uno va viendo la realidad según su modo de verla, ¿no? Y de
ponerla en palabras. Que esto te iba a preguntar, Maju, ¿cómo crees o por qué crees que es importante la lectura de literatura, de poesía hoy, más allá de las redes, eh, teniendo en cuenta las redes? ¿Crees que el libro va a perder, el libro papel, eh, protagonismo? ¿Cómo lo ves? Mira, yo Parece. creo, bueno, básicamente creo en el encuentro cara a cara, en el encuentro presencial, más allá de que, bueno, también lo virtual hace estas maravillas de que podamos estar hablando y contándonos cosas virtualmente, ¿no? Pero bueno, eh, yo siempre pienso en esto de lo que decía Gianni Rodari, ¿no? Esto de tirar una piedra, ¿no? Al estanque, y esas ondas que se van produciendo mueven lo que haya en el estanque o en el lago o en el río, ¿no? El barquito, la canoa, la soga que está atando, bueno, las hojas, las ramas. Y eso también pasa, ¿no? Podemos hacer, él hace esa comparación con lo que pasa internamente, ¿no? Eh, Escuchamos algo, alguien nos lee o leemos algo, o la abuela nos está contando un cuento, o nos leen un poema. ¿Y qué pasa? Vamos, es como que se mueve eso que está en nuestro interior, esa palabra empuja, ¿no? Un recuerdo, empuja una experiencia, el agrado, el desagrado, la felicidad, bueno, todo lo que me despierta eso, lo asocio y después ya se convierte en algo mío que yo también puedo volcar y escribir o contar, ¿no? Entonces, es como sumamente necesaria la lectura, tanto si nos leen como si nosotros leemos, ¿no? Porque, bueno, es el despertar, el encender ese fueguito que decíamos, ¿no? Si no, no hay desarrollo de la subjetividad, porque, bueno, es como se empobrece, ¿no? Esto Y de el, la emocionalidad. Sí, 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 coincido plenamente. Y por otro Eh, lado, también esto de la lectura para los más chiquitos, desde los más chiquitos en adelante, ¿no? Eh, Esto también trayendo, bueno, tenemos para traer a tantas autoras y autores nuestros que han contado y han hablado también de la lectura, pero bueno, Bornemann, por ejemplo, que decía que la poesía pasa a buscarnos desde la más tierna infancia, ¿no? Pero que no pasa tantas veces. Pasa con la mamá que te canta una nana cuando te hace dormir, pero si no está esa mamá, a lo mejor la abuela o la tía o la persona que te cuida. Pero si no, tal vez no pasa en esa época porque pasan cosas en la realidad que son difíciles, pero entonces la tarea de la maestra de preescolar, de jardín, este, sí. claro, o de preescolar, esa palabra, esa llegada de la poesía al niño tiene que venir del maestro, ¿no? Y hay Eh, otro mundo, que es el mundo de las palabras, el mundo del significado, el mundo de la subjetividad, de la emoción, de la imaginación, de lo que evoca. Claro, eh, exacto. Y es, bueno, por supuesto que significado y significante están unidos, ¿no? Entonces, tal vez es el significado, pero es el sonido, porque eso que reverbera en la cabeza, ¿no? Esa palabra se parece a tal otra. Y esto, yo esta la escuché cuando estaba en tal momento. Bueno, y ahí nace la literatura, ¿no? O sea, empezar a pensar, imaginar y poder contar, ¿no? Lo que pensé o escribirlo. Así que me parece fundamental la lectura, muy necesaria. Y bueno, tenemos si bien internet, las redes pueden ser
beneficiosas en muchas cosas. Es muy peligroso también para el tema de la lectura, porque ofrece más facilidades. Sentarse a leer por ahí es todo hay que tener como un hábito, ¿no? Y ese hábito hay que desarrollarlo, porque estamos, si no, en peligro de que la lectura se debilite mucho. Lo que se necesita es El del mediador, pensamiento, un claro. mediador que verdaderamente disfrute y transmita, ¿no? Ese amor por la lectura. Es muy importante. Y no Esas importa palabras. cómo están sentados los chicos, si están en el piso, en un almohadón, si están, no importa, lo importante es que estén ahí como conectados, ¿no? Con esa lectura. No que están pensando en otra cosa, tratar como de atraerlos, ¿no? Bueno, y hay muchas cosas lindas de los mediadores, hacen cosas hermosas, pero bueno, tenemos que llegar a más chicos todavía, ¿no? Que amen la Es que lectura. creo que es una de las tareas difíciles, hermosas y también infinitas, porque siempre Sí, hay cosas por hacer y por crear y por comunicar. y por Así comunicar. que Siempre falta, sí, tal cual. Sí. La poesía o la narrativa, ¿no? Bueno, yo últimamente estuve escribiendo libros juveniles. Este, y bueno, también eso es un desafío, ¿no? Poder llegar por ahí planteando otro modo, ¿no? Porque es como se ofrece mucho a los chicos, eh, por ahí de misterio o de terror, estuve publicando varias novelas juveniles y fue todo un desafío, ¿no? Porque bueno, leerles a los chicos sobre personajes que tenía que presentarlos, ¿no? Eh, este primer libro que presenté ya hace 2 o 3 años, Viaje de Rescate. Repito que los personajes son los mismos, son 3 personajes. Es una chica que es un poco más grande y 2 chicos de 16 años. Y bueno, realizan diversas aventuras. Esta es Misterio en la Cueva de las Manos. Y bueno, se desarrolla, es un viaje hacia justamente Santa Cruz, donde está la Cueva de las Manos. Y bueno, hay algunas aventuras donde aparece el pueblo tehuelche, con sus tradiciones y bueno, de alguna manera quería esto, ¿no? Hacer visible también, eh, digamos, comunidades nuestras, ¿no? Que también aparecen acá en Viaje de Rescate. Aparece el pueblo Huarpe, y los chicos, bueno, están muy interesados. Uno de ellos va a seguir antropología, entonces está muy interesado en los pueblos nativos. Y este último es Incendio en el Iberá. Este lo publiqué en el 2025. Y bueno, tiene que ver con el triste tema, ¿no? De los incendios y bueno, el trabajo de estos chicos, solidario, ¿no? Y bueno, también suceden aventuras, por supuesto, en el trayecto. Así que bueno, estas son mis novedades. qué ganas de leerlas ya. Bueno, me A los encantaría, sí. A ver si ahora cuando sea nuestro próximo encuentro presencial podemos Claro ahí que llegar sí. al encuentro de los libros para leerlo. Y para quien lo quiera buscar desde aquí, desde el interior por ejemplo, yo estoy en Venado Tuerto, eh, Se estos comunican libros están conmigo. Yo lo tengo bien. en algunas librerías, pero si no, se pueden comunicar conmigo. Yo puedo dejar este, Sí, lo vamos a dejar, Maju, lo vamos a dejar al pie del video para que quienes hayan llegado hasta aquí claro, puedan estar en contacto con vos
y pedir tanto los libros como las charlas si es que vas a los colegios, si es Sí, que vas sí, a voy las a los escuelas. colegios y se ha distribuido bastante bien. Bueno, y quería un poco como cierre de lo que venía contando de los libros juveniles, quería decirles que, bueno, estoy yendo a los colegios para hablar de los libros, para comunicarme, para leerles, así que, bueno, quedo dejo mis direcciones para los que quieran contactarse, para hacer visitas o dar un taller, tanto sobre literatura infantil como juvenil, o para hablar de poesía en general, o ir a leerles a los chicos. Bueno, quiero agradecer muchísimo y este hermoso programa de difusión. Y bueno, será hasta la próxima y quedo a la espera de los llamados o los mensajes. Muchísimas gracias.